Bienvenidos, estamos en Jóvenes conversando con los clúster y el día de hoy conversaremos con el clúster de energía sostenible. Para eso tenemos a Jaime Arenas y a Claudia Arango. Jaime Arenas es el director del clúster de energía sostenible y Claudia Arango viene de parte de la organización Corona. Bienvenidos. Gracias. En este caso queremos hablar con ustedes, como lo mencioné, de energía sostenible. Cuéntenos, ¿quiénes conforman el clúster y a qué se debe la razón de este clúster? Bueno, en el clúster estamos empresas del sector y toda la cadena de valor del sector eléctrico. Hacemos parte de empresas públicas y empresas privadas, universidades y todos los que estamos alrededor del tema, interesados en el tema, todos son bienvenidos. Tenemos grupos en temas específicos que nos permiten abarcar este mundo tan fascinante y tan grande en el que estamos. Agregando a lo de Claudia, diría que el clúster natural lo componen más de 1000 empresas en Antioquia, pero digamos que trabajando en los proyectos del clúster, en las redes que mencionaba Claudia, perdón, y en todas las temáticas que nosotros lideramos, hay unas 250, o sea que uno de los objetivos es tener un mayor impacto y llegarle a muchas más empresas de las que tenemos hoy en día, cosa que estamos haciendo de manera permanente con varios proyectos, como les digo, tratando de impactar un mayor número de empresas. Ok. Con respecto a este tema, entonces, estamos planteando una serie de preguntas que van a tocar diferentes temáticas. Y la primera sería con respecto a la mitigación del cambio climático. En los últimos días, en los últimos meses, ha surgido un debate frente a la posición de nuestro país con respecto a la no suficiente generación de gases de efecto invernadero o consumo de combustibles fósiles, pero también hay una parte que asegura que debemos hacerle frente, pues todo el planeta debe estar en pro de la disminución de este consumo y por lo tanto generar mayor independencia energética y contribución a la limpieza del aire. Colombia es un país que tradicionalmente ha consumido gas, carbón, petróleo y esto también ha llevado a que la economía se pueda sustentar por mucho tiempo. Sin embargo, nosotros como país, ¿qué deberíamos hacer para afrontar esta situación? Si ustedes consideran como clúster que deberíamos mitigar aún más esos consumos o si por el contrario piensan que deberíamos seguir invirtiendo en acciones como exploración, explotación y transporte de gas natural y de otros combustibles fósiles. O sea, nosotros consideramos que definitivamente no estamos preparados para decir no más extracción ni nada por el estilo. O sea, yo creo que hay extracción responsable, que la transición energética hay que irla dando, pero no se puede dar de un momento a otro, que la dependencia energética no la podemos poner a depender de un tercer país. Europa está llorando con sangre la decisión de depender de otras fuentes. O sea, yo creo que todo el planeta viene trabajando en cómo mitigar. Yo creo que hay formas de mitigar la extracción y la extracción per se no es mala. O sea, la extracción per se bien hecha y responsablemente es buena. De hecho, por ejemplo, Japón tiene unas cosas impresionantes ya en carbón. Alemania está volviendo a comprar carbón. El gas es un paso vital. Entonces nosotros sí definitivamente como clúster consideramos que tenemos que dar un paso a la transición energética, pero que no es cero ni ya ni ahora. No estamos el mundo no está listo para eso y no podemos hacer el cambio de manera abrupta porque económicamente no somos capaces y fuera de eso sería dañinísimo para todos también ese cambio. Entonces es buscar cómo cada vez más limpios. No se nos puede olvidar, nosotros tenemos algo que nadie tiene en el planeta, tenemos mucha agua, que eso es una bendición, y que tenemos toda esta hidrofortuna que también manejarla y manejarla muy bien, y tenemos sol, entonces, y tenemos viento. O sea, tenemos que hacer una transición lenta, bien planeada y aprovechando los recursos que tenemos, no simplemente diciendo no voy más y me pongo a depender de un tercero. Sí, completamente de acuerdo con lo que menciona Claudia. Tiene que ser muy gradual esa transición. El gas incluso ha sido llamado el combustible de la transición, entonces sería pues nefasto estigmatizarlo como un combustible por su origen fósil. No quiere decir que deba suspenderse su exploración.
porque finalmente digamos que ha aportado desarrollo. En muchos hogares del país se cocina con gas natural. Sería un retroceso decir no se explota más gas natural, sería una renuncia a la soberanía energética, que sería poner en riesgo, digamos, un valor y un logro que ya el país tiene. Adicionalmente, los ingresos que genera un Ecopetrol, por ejemplo, no tendría sentido de un momento a otro decir no va más exploración, poniendo en riesgo una cantidad de programas sociales, educativos, etcétera, que digamos subsisten a partir de los ingresos petroleros y de gas del país e incluso de carbón. Como bien mencionaba Claudia, en la crisis europea de la guerra se ha visto a puertas de este invierno que viene como al final del día lo que más interesa es que la población y la industria en ningún momento tengan la posibilidad de quedar sin suministro de cualquier tipo de energético para producción, para calefacción, para cocción de alimentos, para todo lo que se utilizan. Entonces realmente la prioridad tiene que ser la soberanía y en ningún caso dar un paso al vacío diciendo no van más los hidrocarburos o no va más la explotación. Tiene que hacerse muy gradual, adicional a lo que tú mencionabas al principio. Colombia realmente es mínimo lo que aporta, no por eso tendremos que hacer los esfuerzos para ser un país verde. De hecho lo somos, porque la hidroelectricidad, ya somos tan verdes que el 80% aproximadamente de nuestra energía viene de una fuente renovable como es el agua. Entonces realmente lo del viento, lo del sol, lo del gas son complementos y es una forma de que la matriz energética sea diversa, pero ya es una matriz bastante buena la que tenemos en Colombia. Entonces no habría que acudir a una cosa de choque como lo que se ha planteado de pronto tal vez últimamente. Si bien sabemos que la transición es un paso hacia esa mitigación del cambio climático, también debemos tener en cuenta que estamos en un punto de no retorno. Ya no es una alerta, sino un código rojo en donde las diversas formas de vida están en riesgo, puesto que somos un ecosistema que depende de un adecuado uso de nuestros recursos, si bien podría llamarse recursos o más bien bienes comunes, pero estas transiciones no deberían darse de forma tan pausada, ya que el planeta está mostrando signos de alerta y no hay suficiente tiempo como para tener acciones tan lentas o tan demoradas. Teniendo presente lo que ustedes mencionan ahora, vamos a pasar a movilidad sostenible y eléctrica. Y es que Medellín es una de las ciudades que le ha apostado a la sostenibilidad, y también una de las oportunidades que tiene es con respecto a la promoción de una movilidad sostenible y una movilidad activa. Se tiene un cálculo de aproximadamente 1,5 millones entre motos y carros que circulan por la ciudad, y que la mayoría de ellos lo hacen a base de gasolina o de diésel. ¿Cuáles serían las formas de promover que estos transportes entre carros, motos, diferentes medios de transporte puedan pasar a una forma sostenible, y de qué manera también puede esto promoverse en el tiempo? Por ejemplo, de aquí a unos 10 o 12 años. Realmente yo pienso que tiene que ser muy gradual, porque Colombia ya es suficientemente limpio. O sea, el 80% de la energía de Colombia viene del agua, que es un recurso renovable. El gas tampoco es un combustible, digamos, perverso para la naturaleza. Al contrario, el gas natural es el combustible de la transición. Y el carbón, que sí ha sido, digamos, mucho más complicado, satanizado, etcétera, ya se han encontrado calderas súper limpias, digamos, para que las emisiones de carbón sean muy controladas. Lo que mencionaba Claudia, en Japón siguen trabajando con carbón. Pues ENCA de Colombia, semejante empresa tan ejemplo en tantos campos, su cogeneración es a partir de un ripio de carbón, pero lo hacen con una tecnología brasileña e india de punta que evita grandes emisiones, de tal forma que hay que entrar un poquito a hacerle doble clic a los temas y no quedarse con el discurso de pronto de campaña de cualquier candidato, izquierda, derecha, no importa, de que vamos al abismo si no dejamos de explotar, si seguimos explotando hidrocarburos. Al contrario, creo que los ingresos del país se van a comprometer. Ya las bolsas del mundo están reaccionando negativamente a esos anuncios, y ya el mismo gobierno hoy escuchaba a la ministra de Minas y Energía ya diciendo
que van a empezar a estudiar mucho, para que sea muy gradual el tema y sea suficientemente informado, suficientemente justificado, de tal forma que ya se ve como un poquito de pausa y de prudencia de parte del mismo gobierno, en el sentido de que la cosa va a ser muy gradual. Escuché hoy en un evento que hay en el Movistar Arena en Bogotá, de parte de la ministra, diciendo que sí le van a apostar a la gradualidad. Ellos mismos se han dado cuenta que no sería muy sensato arrancar ya a cortar con todo. De hecho, es la posición de los países europeos también. O sea, esta es una decisión del mundo completo. Entonces yo creo que nosotros estamos aportando, o sea, nosotros tenemos cómo aportarle al mundo energéticamente y de manera decidida, y lo estamos haciendo decididos. Tenemos regulaciones estrictas, hemos dado pasos muy importantes. Digamos que hay grandes potencias que incluso están más atrás, pero que vienen dándolas, y se están reevaluando cómo tiene que ser la energía en el futuro para que como especie sobrevivamos y estemos bien todos. Esos son pasos que hay que ir dando. Eso no puede ser de un día para otro, porque de un día para otro tampoco estamos listos. Entonces muchas veces se nos olvida que la minería es un gran aportante en todo, desde un lápiz, una baldosa, un sanitario o cualquier plástico. O sea, yo creo que hemos venido dando pasos como comunidad internacional, porque aquí no podemos ser unos y otros no, como comunidad internacional en los reusos, en la economía circular, en toda esa cosa que es la que nos tiene que mover para llevarnos allá. Definitivamente estamos en un momento, como tú decías, difícil, y ese momento nos está planteando unos retos a los científicos, a los empresarios, a los gobiernos, a todos, y creo que todos, mientras más mancomunadamente trabajemos, más lo vamos a lograr. Mientras más nos sentemos todos a conversar y a aportar, más lo vamos a lograr, y creo que se vienen logrando cosas supremamente interesantes, y que digamos que los debates son buenos mientras todos oigamos y todos aportemos. Como venimos hablando de alternativas frente a la movilidad, también podríamos hablar de alternativas frente al consumo eléctrico en los hogares y en las empresas. Y es por esto entonces que pasamos al tema de la energía solar. Cuando hablamos de energía sostenible, tenemos en cuenta que puede estar la energía eólica o la energía solar, y en Colombia esto ha tenido un gran impulso. Por ejemplo, en Medellín, en la Comuna 13, alrededor del 2020, tuvimos un ejemplo claro de esto, y su uso también ha sido implementado en diferentes lugares como escuelas, universidades, empresas. Y desde el clúster les haría esta pregunta de cuáles son las condiciones que ustedes consideran que se deben dar para que esta sea una opción atractiva tanto en empresas como en hogares, y que pueda darse también de una forma sostenida por parte de las empresas generadoras de energía y también de la administración de la ciudad. Definitivamente deberíamos, creo, concentrarnos en la movilidad masiva, en el transporte masivo. O sea, definitivamente lograr un transporte masivo eficiente es vital, porque mucha gente, ¿por qué saca el carro? Simplemente porque no es capaz de ir un punto A en un punto B, porque entre el punto A y el punto B no hay transporte. Entonces, yo creo que el foco tiene que ser en movilidad eléctrica, o movilidad con gas como primer paso, pues como ir dando también pasos a quienes están hoy en diésel, pasen primero a gas y después a eléctrica, y crear unos sistemas de transporte masivos bien buenos, pues el metro mucho más abarcando más cobertura, teniendo más trenes, teniendo otras líneas, etcétera, o sea, que nos permitan realmente estar conectados, que nos eviten tener que usar los carros, porque definitivamente si nos pasamos todos para carros, pues no hicimos nada, así sean eléctricos. O sea, el chiste es que en un carro nos podemos movilizar muchos, entonces eso es transporte masivo. Entonces definitivamente nosotros lo vemos como el tema trenes, el tema metros, o sea, todo lo que tenga que ver con transporte masivo es el que hay que hacer migrar primero y tener listos todos los sistemas, porque es que eso tampoco es de la noche a la mañana. Hay que tener cargadores, hay que tener parte eléctrica, hay que tener redes, hay que tener todo. Entonces, pero el foco debería estar en movilidad pero de masas, no persona a persona, sino movilidad de masas.
Y cuando hablamos de movilidad masiva es de pasajeros y también de carga. Digamos que la carga, no solamente la carga intermunicipal, sino la carga interna, la logística en las ciudades, toda la repartición de mercancías que hacen los de Postobón, los de Bavaria, los de Nutresa, todas estas empresas que venden bienes de consumo masivo y que van a los barrios, a las tiendas, esos camioncitos, esos furgones ya son eléctricos, hay una transición a eléctricos y ahí digamos que es muy importante ese efecto, que es mucho más importante que el de una patineta, que el de una bicicleta, que el de un vehículo particular. No quiere decir que no sea importante el esfuerzo que haces tú de tener patineta eléctrica o bicicleta eléctrica, pero porque eso crea cultura y finalmente es bueno, pero digamos que en términos de congestión no se resuelve tanto como si es un bus eléctrico, un metro, un tranvía, exacto. Entonces, eso por un lado. Ahora, las motos, digamos que son una gran solución para mucha gente, tampoco queremos estigmatizarlas ni mucho menos porque entendemos que mucha gente trabaja en ellas, se mueve en ellas. El problema es que no están diseñadas para hacer grandes recorridos por temas de seguridad vial, por temas de invierno, huecos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las motos deberían ser la solución de lo que se llama la última milla. La última milla es que tú vas de la estación La Estrella del metro a la estación Niquía, por poner sur-norte, y dejas tu moto aquí en La Estrella, llegaste de tu casa, dejaste la moto en la estación, cuando haya posibilidades de amoblamiento urbano adecuado para dejarla, te mueves en el metro, vuelves acá y vuelves a coger tu moto. De la moto ahí sigue siendo muy útil, pero para la última milla, para el desplazamiento corto entre la estación y tu sitio de residencia o de trabajo, pero no para los grandes recorridos que se están haciendo en nuestras ciudades, que es lo que está contribuyendo a más accidentalidad, y esa accidentalidad se convirtió en un problema casi que de salud pública, porque las clínicas y hospitales no dan abasto con los accidentados de las motos. No quiere decir que sea solamente por culpa de ellos, también hay vehículos grandes muy imprudentes, el invierno no ayuda, la malla vial no está en muy buenas condiciones en este momento, eso tampoco ayuda, pero sí decíamos, incluso la semana pasada en un foro con el gerente del metro, desde la pandemia pasó un fenómeno, fue que se combatió mucho el transporte público por el tema de la pandemia, cosa que tampoco realmente era atribuible a la cercanía de la gente, más era atribuible a que la gente no era disciplinada y se quitaba el tapabocas, conversaba. En países como Japón, volviendo a Japón, el metro siguió funcionando perfectamente bien y con cupo completo en pandemia porque la gente no conversa, es mucho más disciplinada que nosotros. Entonces, después de la pandemia, mucha gente se quedó en sus motos porque se financiaron muchas motos, bicicletas, lo que llaman micromovilidad. Entonces, digamos que, para resumir, está muy bien que la ciudad vaya hacia la movilidad eléctrica, hacia la movilidad híbrida. Los incentivos que preguntaste han sido adecuados, por ejemplo, el pico y placa motiva mucho que haya carros eléctricos, pero la congestión no se soluciona con el pico y placa sí, pero no con el hecho de que sean eléctricos, porque igual hacen trancón, hacen taco. Ocupan espacio. Entonces más el tema vuelve y juega para redondear transporte público y transporte masivo de carga y pasajeros como solución. Y Medellín sí ha dado los pasos, un poco lento porque nosotros, la verdad, como ciudad hicimos mucho despliegue de nuestros 64 buses eléctricos. La verdad no están todos en funcionamiento y ciudades como Bogotá ya están hablando, ya tienen 1000 que están saliendo con unos grandes patios de carga. De pronto Medellín nos falta pasar un poquito más a la acción. A veces los países nos quedamos un poco en los anuncios y somos muy orgullosos de lo que estamos haciendo o de lo que vamos a hacer, pero al final no estamos todavía en digamos que le falta celeridad a ese tema. Entonces, próximos 10 años no veo todavía una ciudad pues llena de movilidad eléctrica, excepto en los esfuerzos que se están haciendo con el metro de la 80 y el tren del Río, que van a ser soluciones eléctricas. De hecho, Medellín fue la primera ciudad que empezó con movilidad eléctrica masiva hace 27 años con el metro de Medellín, y lo bueno es que estamos en el momento donde va a seguir el metro de la 80, lo que mencionaba Claudia, de mayor cobertura, y el tren del Río que va desde Caldas hasta Barbosa, que es una solución también muy importante para carga y pasajeros. De tal forma que ahí vamos, Claro. pero falta más.
Y como lo mencionaba Claudia, el tema de la cultura, hacer que las personas también comprendan que hay otras formas de movilizarse que no necesariamente le van a apuntar a la rapidez o al ahorro, pero sí al bienestar en general, porque una persona que se movilice de una manera diferente también va a tener otra forma de vivir, y también eso es a lo que hay que apuntarle, que las personas entiendan que es posible y que les puede traer más beneficios. Ya que estamos hablando de estas diversas formas de movilidad, estábamos hablando entonces de lo eléctrico, ¿cierto? Podemos empezar a hablar entonces de la energía, por ejemplo, de abastecimiento en los hogares y en los diferentes lugares de producción, como por ejemplo empresas. La energía solar entonces es una de las energías sostenibles, ¿cierto? Que está llegando a impulsar otras formas de generación, y entonces podemos empezar a tener en cuenta estas diferentes tecnologías para que sean una realidad en la generalidad de los hogares y también en las empresas. Tenemos el caso de la Comuna 3 en el 2020, en las que se implementaron en algunos hogares paneles solares, pero es sabido que no es el caso de la mayoría de viviendas y tampoco empresas. Tenemos escuelas, tenemos hospitales, tenemos diferentes lugares en donde esto ya es una realidad, y sin embargo sigue quedando un gran espacio por ocupar, y Colombia, que es un país que tiene sol 24, no, bueno, no, 24 no, pero sí los 7 días de la semana, todo el año, ¿cierto? Excepto cuando hay invierno. Entonces, ¿qué creen ustedes que cuáles son las formas en las que ustedes creen que se pueda esto masificar, al igual que el transporte, por ejemplo, para que sea una estrategia viable para hogares y para familias también? Y con respecto a esto, ¿cuál es el papel que deberían tener las empresas generadoras de energía y la administración de la ciudad para poder impulsar mayormente este tema? Mira, depender de energía solar no puede ser, o sea, eso tiene que ser una matriz energética, y por eso se habla de matriz energética. Nosotros tenemos el agua, que es, como los dije ahorita, lo tenemos, y eso es limpio y lo tenemos que aprovechar. O sea, definitivamente el agua hay que aprovecharlo, y nosotros no tenemos los costos de energía de otros países y de otros lugares del mundo, porque la tenemos aquí. O sea, por eso también en otras partes del mundo se empezó todo el tema solar. Tenemos el sol, entonces también lo tenemos que aprovechar. O sea, eso se termina todo complementando. O sea, hoy todavía el tema del sol, todavía apenas está empezándose a hablar de las baterías, de cómo almacenar esa energía que no se aprovecha, no sé qué. Entonces, como todo es, digamos, va por pasos, y nosotros tenemos la fortuna de tener el agua, creo que hay que buscar dónde es económicamente rentable tener sol, pues, o paneles. Y los paneles, una cosa buena es que todo ese sistema de solar viene bajando de precios. Los negocios que no cerraban hace 5 años, ya hoy muchos cierran, otros todavía siguen sin cerrar, porque no son rentables económicamente hablando. O sea, todavía el que va a hacer la inversión, digamos que aunque es consciente de que le va a salir más cara, pues hay gente que es enamorada de las cosas, entonces la hace. Entonces yo creo que son ese tipo de cosas, hay que ir paso a paso, se están dando las cosas, se están disminuyendo los costos, se están encontrando dónde aplica, dónde no aplica, dónde la nubosidad, porque es que aunque estemos en el trópico hay zonas de alta nubosidad, entonces tampoco la radiación es la mejor. Entonces ahí hay muchas cosas para ver, porque a veces se dice, no, es que como estamos en el trópico, hágale. No, hágale, calma, que no necesariamente es así de rentable, de bueno, de eficiente. No todas las épocas del año son buenas, entonces vuelve y juega la mezcla. O sea, yo siempre creo que las cosas no son ni blancas ni negras, hay grises oscuros, hay grises claritos, hay la mitad. Entonces eso es lo que tenemos que buscar, es dónde está el punto perfecto para que esas tecnologías entren, dónde se vuelven muy atractivas, dónde benefician al consumidor, donde definitivamente el consumidor no va a ganar, sino que va a terminar pagando más. Tenemos ahorita, pues también sé que lo vamos a hablar de la economía circular, porque qué vamos a hacer con todos esos paneles dentro de 20 años, dónde vamos a meter todo eso. Entonces, pues hay que ir paso a paso, porque todo tiene bueno y malo. Entonces así es como también nos tenemos que mover en el tema, digamos, no solamente solar, en el tema eólico, en el tema geotérmico, en todos los sistemas que se vienen, es cómo logramos el punto de equilibrio que sea el mejor para todos, tanto socialmente como económicamente.
En la misma línea de Claudia, digamos que la transición a energía solar debe ser mirada como un complemento a la matriz energética, siendo la hidroelectricidad, tal vez por muchos años o tal vez por siempre, la que va a prevalecer. Además porque tiene la virtud de que se puede almacenar vía embalses. Un embalse o una represa en la práctica es una gran batería. En otros temas de almacenamiento apenas se está avanzando. El almacenamiento ha sido llamado como el santo grial de la industria porque tiene que ver con la movilidad eléctrica, las baterías, tiene que ver con la energía solar para darle firmeza, porque la energía solar y la eólica en principio no tienen la firmeza, o sea, la capacidad de suministrar el mismo nivel de energía de forma consistente que tiene la hidroelectricidad. Por eso, como bien dice Claudia, es más un tema de matriz, de complemento, de alternativas, pero nunca llegar a depender completamente ni de eólica ni de solar. Entonces, las empresas e industrias y hogares que están dando ese paso lo hacen por temas ambientales, también por un tema de economía, porque ya empieza a cerrar en sitios donde hay muy buena radiación, no en todos los sitios, igual con el viento. Aquí el viento bueno es en la costa Caribe, en la Guajira sobre todo. El problema con el viento allá es que queda muy lejos de los centros de producción y de consumo. Entonces, ¿qué es lo demorado? ¿Qué es el problema con la Guajira? Todo tiene su lado bueno y su lado malo. Allá está la generación, pero hay que construir unas grandes líneas de transmisión para traer esa energía a los centros de consumo que son en el interior del país básicamente. Entonces, no es como en el caso de la hidroelectricidad, que está la generación cerca a los centros de consumo, tiene esa ventaja. Bueno, de otro lado, hay un tema que ya lo vas a mencionar tal vez en la siguiente, con el tema de las baterías, de almacenamiento, de disposición, que también hay que buscarle solución, tanto a la pregunta anterior de los carros eléctricos como de los paneles, qué se va a hacer para disponer eficientemente cuando terminen su vida útil y que no sean también un problema, digamos, ambiental mayor que el que están solucionando. Sabemos que cada solución tiene una problemática y en cuanto a los residuos podemos entender entonces que las baterías o desechos electrónicos y eléctricos, como por ejemplo por parte de los paneles solares, han venido siendo una preocupación dado que no están las condiciones para el manejo posterior a su servicio, ¿cierto?, de energía. Entonces, antes de que esto sea una problemática de inhabitable solución, desde el clúster, ¿cuáles serían esas ideas que se han impulsado para poder que esta problemática sea abordada de una manera inteligente? Desde el clúster se viene apoyando todo lo que es economía circular, o sea, reuso o reutilización en otras cosas de los componentes de las baterías y demás. Entonces yo creo que por ahí es que va y por ahí va el mundo también. Digamos que también lento, esto es nuevo para todos, aquí nadie todavía la tiene 100% clara, pero digamos que de la mano de países muy desarrollados, todos venimos aprendiendo, todos venimos experimentando, ya en Medellín hay empresas haciéndolo, dando los pasos correctos, entonces creo que por ahí es el tema. Sí, digamos que los países como Alemania, como Israel, han avanzado mucho en eso, Japón también. De hecho, el clúster acaba de estar en Israel con un grupo de 24 empresarios y uno de los temas principales fue energías renovables, no convencionales y la disposición final de esos paneles, todo lo que están haciendo allá para buscarles una nueva vida útil o una reutilización. En Medellín hay 3-4 empresas que están en ese mismo tema, unas con baterías de vehículos, otras con paneles solares, extractando el cobalto, el litio, los químicos que todavía puedan utilizarse en otros artefactos o dispositivos, y digamos que es una preocupación y por eso mismo precisamente es que tiene que ser gradual, porque si nos volcáramos totalmente a esas tecnologías, de pronto esa chatarra electrónica que tú mencionabas nos inundaría y no sabríamos todavía bien qué hacer con todo eso. Por eso es importante hacerlo paso a paso, de la mano también de universidades de la ciudad, con Bolivariana, con la Escuela de Ingeniería, con EAFIT, con la Nacional, con la de Antioquia, se han venido haciendo estudios en este tema de economía circular y hay una red que se conformó de compañías de 3 clústeres que son moda, el otro es hábitat sostenible y energía sostenible, donde estamos presentando casos de éxito y también retos y formas de financiar los proyectos de economía circular que van surgiendo en la ciudad.
Con respecto a las alternativas, de nuevo aparece algo interesante en el mundo que se ha venido discutiendo y es el hidrógeno, considerado hidrógeno verde, perdón, que es un combustible que ha sido identificado como una alternativa limpia a mediano plazo. Ustedes como clúster, en las diferentes estancias, tanto públicas como privadas, ¿cuáles son los planes que han venido teniendo en cuenta para que este tipo de energía se pueda implementar en la ciudad? ¿O cuáles son los riesgos también que ustedes prevén que vendrían a causa de la implementación de este tipo de energía? El mundo todavía va muy atrás en hidrógeno y las inversiones son brutalmente altas. Entonces, digamos que ahí todavía hay mucha tela para cortar y mucho para aprender. O sea, creo que hay que estar alertas, hay que estar aprendiendo. Nosotros en Corona hemos hecho estudios de la mano incluso de empresas israelitas, todavía no nos cierran, todavía no nos dan para tenerlos acá, pero digamos que es un tema para estar ahí y en el que todos estamos trabajando para estar a la vanguardia en el momento en que económicamente seamos capaces, porque además las inversiones son gigantes. Gigantes es que hay que tener el músculo financiero de Arabia Saudita para meterse. Sí, digamos que también vemos el hidrógeno como un tema de futuro. Una función del clúster es monitorear lo que viene como tendencias. Entonces, el hidrógeno, por supuesto, es un vector energético que mucha gente dice, sobre todo el hidrógeno verde, va a ser el futuro. Colombia tiene un potencial importante, también Chile lo tiene, otros países como, digamos, Alemania también lo está estudiando muchísimo, pero como dice Claudia, sus costos de producción todavía son muy altos y su operatividad no es tan sencilla. A futuro, la gente del gas está viendo la posibilidad de que del gas se pase al hidrógeno, entre otras cosas porque con un sistema pues, de comprimir más, pueden usar los gasoductos para transporte futuro de hidrógeno, pero estamos hablando de 10, 15, 20, 30 años en Colombia. Y lo primero en que se utilizaría, de llegar a utilizarse, es en el transporte de carga de carreteras, porque tiene mayor autonomía que el eléctrico y menores emisiones, o sea, hay cero emisiones completamente. Entonces digamos que sí puede ser un futuro, pero no tan cercano. Y si bien cada país tiene su propio contexto y sus propias condiciones y también sus propios retos, podríamos hablar de que el planeta ya se encuentra en una situación de globalización y todo está inevitablemente conectado. Cuando hablamos de estas transiciones y de estas alternativas, países europeos u asiáticos también tienen una ventaja frente a estas alternativas. ¿Colombia en qué posición estaría? Más o menos ¿cuántos años tendría de retraso frente al uso de estas energías sostenibles? Es una pregunta muy difícil porque la guerra cambió todo. El tema de Ucrania hizo paniquear a todo el mundo de la importancia de lo que decíamos ahorita, de la autonomía energética. Okay. Entonces, hoy esa pregunta yo no sabría respondértela porque hoy está muy cuestionado todo lo que está pasando. Hoy se está volviendo a hablar de energía nuclear que creímos que no se iba a hablar. Hoy se está volviendo a hablar de carbón, hoy se está volviendo a hablar de muchas cosas. China acaba de hacer una inversión en carbón gigante. Entonces, hoy estamos en un momento en que el mundo está todo como mirando a ver qué es lo que vamos a hacer y qué es lo correcto para hacer. Entonces, no te la sé responder. Vale. Sí, yo creo que Colombia quedó en un escenario incluso mejor que muchos países. Colombia tiene soberanía energética porque tiene mucha agua, tiene gas natural, tiene carbón y un tema que no se ha hablado casi, pero que es un gran potencial para Colombia, es la biomasa, la energía a partir de la cogeneración, a partir de residuos agrícolas, pecuarios, de los avicultores, de los que tienen cerdos, de los que tienen palma. Y de cada uno de los hogares que genera residuos. Correcto, entonces eso, ahí hay un problema como de escala, digamos que hay que tener grandes acopios y que sirva pues que haya sitios donde se comprima y entonces digamos que una vez se encuentra, lo que hace ENCA por ejemplo con el PET es precisamente recoger botellas por todo el país y digamos hoy en día ENCA le dio la vuelta a sus balances de manera positiva, fue reciclando PET. Eso mismo, pero llevaba temas de residuos agrícolas y pecuarios, podría ser un complemento para Colombia, pero volviendo a la pregunta tuya, es muy difícil decir que Colombia está muy atrás o muy adelante. Creería yo que con todo lo que ha pasado en la geopolítica internacional,
no estamos nada mal, estamos en una posición antes muy buena por el tema de la soberanía que tenemos por el agua y por todo lo que mencioné. Adicionalmente, países que se están devolviendo, los europeos volviendo a comprar carbón, volviendo a pensar en aplazar el cierre de plantas nucleares. Francia nunca la cerró y Francia está mejor que Alemania y abriendo también plantas nucleares nuevas. O sea que en ese tema no hay una última palabra, no estamos tan rezagados, en conclusión, creeríamos nosotros. Finalmente, cada país respondiendo a sus propios contextos y haciéndole frente a los retos que se le propone, Exacto. ¿cierto? Bueno, Claudia y Jaime, les agradecemos mucho por su tiempo, por su conversación y a ustedes los esperamos en una próxima conversación de los jóvenes con los clústeres.